Con ustedes, el Inquisidor Internacional, nuevamente un gusto de tenerlos en la pantalla. Estamos hoy con Jaime Balanza Márquez, un prominente economista experto en el tema hidrocarburífero. Hoy le vamos a preguntar a Jaime todos los temas inherentes a los subsidios, a la crisis energética, a la crisis alimentaria y al problema de lo que nos podría ocasionar la guerra con Ucrania. Con ustedes, Jaime Balanza Márquez. Querido Jaime, bienvenido a mi set. Un placer tenerlo en el Inquisidor Internacional. El placer es mío, Víctor Hugo. Un gusto estar nuevamente en el set del Inquisidor y a tus órdenes para entrar directamente en materia, no sin antes hacer llegar un fraternal saludo a todos tus seguidores, esparcidos por Bolivia y el resto del mundo. Estamos en ciernes de una crisis energética en Bolivia, en época de campaña agrícola. Puede haber una escasez de combustibles, porque no tenemos unas reservas muy amplias para aguantar, y ha habido un incremento de precio internacional de más del doble, lo que implica que estaríamos con el doble de subsidios en costo de importación y en costo de distribución, siendo que estamos con una economía de un gobierno magro. ¿Cómo podemos, como país, tratar de capear estos problemas de aquí en adelante? Bolivia es un país que ha cobrado relevancia en el escenario de las agroexportaciones de nivel mundial. Entonces, para un país de las características de Bolivia es muy importante trabajar en todo lo que sea inherente a elevar su coeficiente de seguridad energética. Como tú bien lo has dicho, ¿no es cierto?, los ciclos de siembra y de cosecha tienen que estar afianzados por la suficiencia, ¿no es cierto?, del aprovisionamiento de combustibles y de energía. En lo que se tiene que trabajar es en previsiones financieras y en la implementación de ajustes a nuestra logística. En este momento, como tú bien lo has dicho, el barril de petróleo está fluctuando en una banda de fluctuación de precios demasiado elevada, demasiado alta, y es muy probable que en virtud de la guerra entre Rusia y Ucrania logremos un precio récord en el barril de petróleo. Probablemente esto se dé cuando el continente europeo entre en la temporada de frío, ¿no? Otro factor que es muy importante tomar en cuenta, Víctor Hugo, y quiero ser breve y puntual en este tema, es de que Bolivia ya no es la Bolivia de 6 millones de habitantes y de un Producto Interno Bruto de 9.000 millones de dólares. Nosotros somos más de 12 millones de habitantes, nos vamos a contar en el censo, y tenemos un Producto Interno Bruto cercano o superior a los 50.000 millones de dólares, que se pueda abastecer por una compleja logística multimodal, que en el último eslabón tiene camiones para el transporte de combustibles. O sea, hacer eso es como pretender hacer funcionar el departamento de Santa Cruz, su sistema eléctrico con pilas de linterna, digamos. ¿Y cuánto costaría un oleoducto desde algún puerto hasta nuestra refinería? ¿Y de qué diámetro debería ser? Costaría la milésima parte de lo que nos cuesta una crisis de abastecimiento, eso lo puedes tener por seguro. No poner todos los huevos en una sola canasta, tenemos que establecer plantas de almacenaje en puertos del Pacífico, plantas de almacenaje apuntando a los puertos del Atlántico. ¿Hoy cuántos días tenemos de reserva energética? Mira, hoy entiendo que se han hecho nuevas inversiones para ampliar una capacidad de almacenaje, pero no tiene mucho sentido de que amplíes tu capacidad de almacenaje si no dispones de la liquidez suficiente para comprar y hacer el uso o el manejo de reservas estratégicas de respaldo, ¿no es cierto? Hasta hace poco nosotros teníamos en materia de diésel solamente algo así como 45 millones de litros, cuando nosotros lo que necesitamos, siendo un país... ¿Esos son 30 días? Esos son 8 días. 8 días. En 8 días nos quedamos sin diésel. Somos sumamente vulnerables, ¿no es cierto? Yo creo que acá, aunque tenemos una larga tradición en bloqueos, no sabemos bloquear. Un buen bloqueador en 6 días te deja sin una gota de diésel Bolivia. No demos idea. Sí. No estemos enseñando esas cosas. Apología del delito. Ajá. ¿Cuánto tiempo de reserva energética tiene Estados Unidos?
no sabría decirte, pero en Oklahoma están precisamente las plantas de almacenaje más grandes del mundo, y es precisamente desde ahí, desde donde en base a las existencias se fija los parámetros para la fluctuación del West Texas Intermediate, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Biden en este gobierno? Lanzó su reserva, abrió su reserva petrolera después de 30 años, por primera vez en 30 años. Claro, imagínate tú, o sea, tiene territorio de costa a costa, se da encima el lujo de tener las reservas más grandes del mundo, las plantas de almacenaje, perdón, más grandes del mundo, y un país mediterráneo como Bolivia, que es un país que tiene vocación agroexportadora, ¿no es cierto?, donde el diésel o los combustibles son un insumo fundamental. ¿Tenemos autonomía alimentaria? Nuestras políticas de Estado en materia de alimentos apuntan a la soberanía alimentaria, pero no la tenemos, y a la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria apunta a que los bolivianos produzcamos nuestros propios alimentos. Nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto?, que la seguridad alimentaria implica el desarrollo de ciertas variables de nuestra economía o de nuestro aparato productivo, fortalecer el agro, ¿no es cierto? Entonces tenemos una constitución que data del 2008 y hasta ahora hemos avanzado bastante en lo que es soberanía alimentaria. Los alimentos están integrados al diésel. O sea, indudablemente. Están conectados. Por eso la pregunta, ¿no? O sea, yo sé que la papa viene de Perú, la manzana viene de Chile y la cerveza de Brasil, ¿no? Entonces, no tenemos una soberanía alimentaria. Nuevamente, llegando al exabrupto que comenté hace un momento, si hubiera un problema de transporte, Bolivia no es autosustentable en alimentos. O sea, no podemos alimentar a nuestra propia patria con las propias cosechas que tenemos. Y encima tenemos diésel para 8 días. Entonces, nosotros tenemos soberanía alimentaria, sin embargo, tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, hay alimentos que son estratégicos, ¿no es cierto?, y que son fundamentales para la canasta para la canasta alimentaria de las familias bolivianas, ¿no es cierto? Fundamentalmente me refiero al caso del trigo. Nosotros no producimos el suficiente trigo, eso sí lo importamos. Entonces, cuando importamos trigo también podemos importar inflación. Ahora, en lo que respecta a seguridad alimentaria, no es solamente que nosotros tengamos la capacidad de producir nuestros alimentos, sino también que esos alimentos estén al alcance de las familias para ser adquiridos, ¿no? Y para todo esto juega un papel fundamental el tema del costo de los combustibles y el costo de la energía eléctrica. ¿Por qué? Quiere decir eso, que no existe bien o servicio que se pueda producir en Bolivia sin incurrir en costos de energía y de transporte. Entonces, si el costo de los combustibles sube todo el índice general de precios al consumidor, y con mayor incidencia, digamos, los productos de la canasta familiar. ¿Cómo explicas que un tractor agrícola o un equipo de producción agrícola tenga un valor del 20% menor al de la fábrica en el país de origen? En el caso de Brasil, traer un equipo 0 kilómetros aquí vale 20% más barato que en Brasil. El combustible aquí cuesta la mitad o un tercio que en Brasil. Nuestra mano de obra es menor, nuestro suelo es mejor, y sin embargo la producción alimentaria es deficitaria. Se ha definido, por ejemplo, un factor muy importante, es el uso de la biotecnología. El no uso. El no uso de la biotecnología, ¿no es cierto? Eso es una restricción para el rendimiento de la actividad agrícola en Bolivia. Entonces estamos atrasados en biotecnología. En autorización de biotecnología. No estamos atrasados, digamos, sino que como país se ha definido que no se aplique, digamos, la biotecnología para la producción, ¿no es cierto? Entonces, si bien eso puede contribuir, digamos, a la preservación de suelos y a la preservación de nuestra riqueza genética en la producción de alimentos, obviamente tiene una fuerte incidencia en los volúmenes de producción que se puedan alcanzar en nuestros campos, ¿no? En el caso de los subsidios, que estamos rondando los $3.000 millones anuales en subsidio, es un dinero que no estamos pudiendo invertirlo en financiamiento a privados, o en carreteras, o en bienes y servicios, o en represas. Lo estamos pagando en subsidio al combustible. Y este combustible
Si bien gran parte se utiliza en la agricultura, gran parte también se utiliza, digamos, en vehículos de alta gama y que no meritaría subsidiarlos, digamos, ¿no? ¿No te parece que se debería cortar el subsidio y poner un precio real de los combustibles? Primero, nosotros compramos el combustible, ¿ya? El monto de compra de los combustibles no representa el 100% subsidio, porque los combustibles no se regalan, se venden en el mercado interno, ¿no? Entonces, en una primera etapa nosotros sacamos teníamos proyectado sacar este año de nuestra economía 2.300 millones de dólares para internar diésel y gasolina. Un quinto de nuestra... El año pasado hemos sacado 2.100 millones de dólares. Este año habíamos proyectado sacar 2.300 millones de dólares. 20.000 millones suponiendo de dólares en los últimos días. Que el barril de petróleo iba a tener un valor promedio a lo largo de la gestión fiscal 2022 de $50.47. Estamos a más del doble ahorita. Estamos a más del doble. Entonces, esto es salida de divisas. Las divisas se descuentan de nuestras reservas internacionales y afectan nuestra balanza comercial, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa, la salida de las divisas. Esas divisas salen, entra diésel y gasolina, ese diésel y gasolina entra a la cámara de combustión de los vehículos del parque automotor boliviano y los dólares salen por el escape convertidos en humo. Ese es un problema que tenemos. En este momento debemos estar comprando entre 10 y 14 bolivianos el litro de diésel y de gasolina. Más, y vamos a vender, más la logística. Lo vamos a vender a en 3.72 el diésel y en 3.74 la gasolina, ¿no es cierto? El diferencial multiplicado por el volumen representa el monto del subsidio. A ese subsidio tienes que sumarle todo el costo de la logística de distribución para que llegue hasta el último eslabón de la cadena. En este momento, yo te digo, Víctor Hugo, no solamente el Estado, sino hasta los estacioneros están en cierta forma contribuyendo al subsidio de los combustibles. Entonces, esos son, estimamos, algo así entre 400 y 500 millones de dólares adicionales que hay que sumarle al subsidio. Ahora, ¿cuál es el problema con el subsidio? Que el subsidio, al pagarse con recursos públicos, se carga al déficit fiscal del sector público. Y en buena parte esto explica cómo es que nuestra economía, a pesar de haber tenido un superávit en la balanza comercial, ¿no es cierto? Teórico. Vía subsidio vía subsidio y déficit fiscal tiene una incidencia negativa en el descuento de las reservas internacionales netas. ¿Por qué? Porque lo lógico es que un país que tiene una balanza comercial positiva, ¿no es cierto? Ahora bien, volviendo al tema en cuestión, ¿ya? Como te decía, habíamos presupuestado que este año íbamos a consumir 2.300 millones de dólares en diésel y gasolina importada, suponiendo que el barril de petróleo iba a valer $50.47. La relación entre el precio del petróleo y sus derivados es directa y casi proporcional. Entonces estamos en un serio problema, pero no el 100% del monto de dinero que tú proyectas como consumo es subsidio, sino la parte compuesta por el diferencial del precio de compra al precio de venta de los combustibles, más el costo y la logística de transporte y distribución. También es probable que alcancemos una cifra récord histórica en Bolivia. Otra pregunta. Nunca antes vista, sí. ¿Cuánto estadísticamente estamos haciendo exportaciones de la venta de gas a Brasil y Argentina? Yo he visto que se ha hecho eso, digamos, ¿no? ¿Cuánto gas estamos exportando? ¿Cuánto nos va a entrar de dinero ya por la exportación de gas? ¿Y cuánto nos está saliendo de dinero por la importación de combustibles líquidos? ¿Cuál es mayor? Esa es una estadística ociosa que no corresponde. No, absolutamente. ¿No? Que no corresponde. ¿Por qué? Pero tenemos una persona que se llama el Estado, ¿no? Pues el Estado, no como Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo. El Estado tiene una cuenta por cobrar que va y vende gas, digamos, o vende minerales, o vende agua, lo que sea, ¿no? Le vendemos, creo, agua a Chile. Entonces, y por otro lado, tiene cuenta por pagar, tiene que pagarle a los proveedores de combustible de otros países. Entonces,
Es economía sencilla, digamos. No, ¿Cuánto le entra? no. El Estado no puede utilizar la plata del gas para pagar la importación de diésel y gasolina. ¿Por qué? Porque la plata del gas ya viene con nombre y apellido, ¿no es cierto? Viene con regalías departamentales, regalías compensatorias, viene con el impuesto directo a los hidrocarburos que beneficia a 9 gobiernos departamentales, una región autónoma, beneficia a 339 municipios, beneficia a todas las universidades del sistema universitario, que son más de 10 si contamos las universidades indígenas, beneficia al Fondo Indígena y beneficia a las Fuerzas Armadas. Estoy de acuerdo. Pero entonces, la plata del gas ya viene con nombre y apellido, o sea, no la puedes utilizar. Ese cheque ya está girado. Sí. Pero hablemos en balance financiero. ¿Cuánto es lo que entra por la venta del gas para distribuir en lo que acabas de decir? El año pasado... que no tiene relación, pero se parecen los montos. El año pasado nosotros hemos importado 2.100 millones de dólares de combustibles, de diésel y gasolina. Eso es lo que ha salido de nuestra economía para internar combustibles. Y por concepto de exportación de gas hemos recibido algo así como cerca de 2.200 millones de dólares. ¿Ese monto de exportación ha ido aumentando o ha ido disminuyendo? La producción nacional de gas es decreciente desde el año 2014 y eso todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Nosotros hemos llegado a producir, hemos llegado a producir más de 61 millones de metros cúbicos de gas por día. El pico fue el 2013. Y el 2014. Y hoy estamos con una producción total de 41,5 millones de metros cúbicos de gas por día. ¿Ya? En nuestras mejores épocas, nosotros hemos llegado a exportar 30,8 millones de metros cúbicos de gas al Brasil y 18 millones de metros cúbicos de gas a la Argentina. Entonces, 30 más 18 son 48,8 millones de metros solo de exportaciones. Y ahora, en conjunto, toda nuestra capacidad está en el orden de los 41,5 millones de metros cúbicos de gas por día, más los 2,7 que va a aportar la producción del Margarita X10, vamos a llegar a 43, 44,2. O sea que continuando esta curva no vamos a ser sostenibles ni en gas. Sí, tenemos una función decreciente, ¿no? Para el caso de todos los campos maduros que tiene Bolivia, ¿no es cierto?, a excepción de Incahuasi, digamos, ¿no?, la función va a ser decreciente. La producción gasífera no va a solucionar la carencia de combustible, o sea, ni siquiera vendiéndolo, o sea, no porque tengamos plata de la venta del gas vamos a tener plata para comprar combustible, o sea, sigue siendo el combustible un problema. ¿Cuánto costaría un oleoducto y de qué diámetro crees que sería necesario para suplir al sistema arcaico de transporte que tenemos, que son cisternistas, y poder conectarnos a un puerto? Me imagino el Pacífico es el más cercano, para poder comprar buques petroleros completos y traerlos al territorio nacional y refinarlos en nuestra refinería. Bolivia tiene una capacidad de producir condensado, que es la humedad que se le extrae a nuestro gas en las plantas separadoras de líquido, de entre 30 y 35 mil barriles por día. Nosotros tenemos una capacidad instalada en refinación en todo Bolivia de 65 mil barriles, es decir, nuestro problema es importar entre 30 y 35 mil barriles por día de petróleo para nuestras refinerías, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros necesitamos ampliar en 35 mil barriles por día nuestra capacidad de refinación. Para ese caso, nosotros estaríamos hablando que Bolivia es un país que requiere importar materia prima, petróleo, por 11 millones de barriles al año, ¿no es cierto? Y si nosotros ampliamos nuestra capacidad de refinación a una capacidad de refinación razonable frente a nuestro consumo, frente a nuestro mercado interno, ¿no es cierto? Estamos hablando de que Bolivia tiene que importar 25 millones de barriles de petróleo al año. Entonces, y para esto obviamente que tiene que adecuar, ¿no? Ahora bien, se me ocurre que se puede adecuar el gasoducto Sica-Sica-Arica, pero no es lo mismo, digamos, utilizar un ducto construido en los años 60, que es para evacuar el Recón, ¿no es cierto?, desde las refinerías hasta el puerto de Arica, que
el producto fluye de bajada, ¿no es cierto? Imagínate vos en el puerto de Arica, si quieres meter petróleo tendrías que bombear, subir 4.000 metros un producto con su densidad, digamos, ¿no es cierto? Y eso podría ocasionarte fallas. Se me ocurre que se podrían hacer loops, ¿no es cierto? En los puntos críticos, ¿no es cierto? O caso contrario, utilizar el derecho de vía y, como tú dices, poner un ducto paralelo no menor de 16 pulgadas, ¿no? De 12 pulgadas para arriba. Entonces el costo del gasoducto sería ínfimo en comparación al ahorro y a la seguridad productiva, porque ¿qué pasa si nos perdemos una zafra agrícola? Perdemos miles de millones de dólares. Del mismo cuero salen las correas, o sea, el subsidio, toda la logística, o sea, Bolivia lo primero que tiene que hacer para empezar a resolver sus problemas es reconciliarse con la lógica. Yo creo que nosotros tenemos que perderle el miedo a importar diésel. El diésel es un insumo básico para la producción nacional. Nosotros deberíamos inundar Santa Cruz de diésel. Y hay ciertas políticas que se tienen que concertar en el ámbito, digamos, de esa solución a los problemas técnicos y adaptativos, de cultura, de mentalidad que tenemos en Bolivia. Establecer un diálogo sincero, fraterno y que genere sinergia para absolutamente todos, beneficio para todos. Leo entre líneas, sí. Chile. No, para nada. Yo lo que planteo es que, digamos, quien lo use, de cierta forma, si tiene una buena cosecha y la va a vender a buenos precios, contribuya con su granito de arena para cubrir el subsidio. ¿Por qué? Porque el costo en combustible en una buena zafra con precios espectaculares es muy relativo. Es ínfimo. ¿No es cierto? Es ínfimo. Ahora tú vas a un surtidor, digamos, tienes tu cupo. Quieres comprar, tienes que presentar hasta un certificado de buena conducta emitido por tu suegra para que te vendan, ¿no? Entonces hay que sacar el diésel de las sustancias controladas. Eso tiene que ser como resultado de un complejo proceso de negociación política para darle seguridad energética a nuestro país. Tenemos que dar libertad a que la gente pueda comprar todo el diésel y toda la gasolina que necesita y sin necesidad de mover el subsidio. Hay una fórmula mágica para hacer eso, ¿no es cierto? Pero la tengo patentada y después la voy a compartir. ¿Qué opinas de poner surtidores no subsidiados con libertad de precio y comercialización? Yo creo que tiene que haber un precio único, porque cuando vos estableces precios diferenciales, digamos, automáticamente generas mercados negros, ¿no? Entonces, hay genialidades que pueden ser mucho más efectivas que ese tema. Ahora, en relación al precio de los subsidios, entonces, cuando un exportador te dice, yo quiero devaluación porque eso me va a ayudar, me va a dar más competitividad y yo voy a exportar más, claro, a él su producto le van a pagar en dólares, ¿no ve? Pero él va a pagar a sus trabajadores en bolivianos, ¿no? Entonces, eso no va, ¿ya? Acá el precio de los combustibles y el tipo de cambio se tienen que mantener en la línea que ha trazado el gobierno, porque eso nos da la estabilidad macroeconómica que conocemos hasta ahora. Y yo en más de un canal lo he dicho, Bolivia no es un país laico, como dice la Constitución, ni es un país monoteísta, como lo quisieran todos los católicos, que es la mayor religión del país. Bolivia es una aldea supersticiosa que tiene dos tótems, dos dioses. El uno es el tipo de cambio y otro es el precio de los combustibles. Intocables ambos. Intocables ambos. Porque si tocamos el uno o el otro, nuestro pueblo pierde la fe. Y nosotros tenemos que saber entender, ¿no es cierto?, ese clamor del pueblo. El pueblo también tiene su razón, su fundamento. No podemos pretender, ¿no es cierto?, resolver los problemas económicos, financieros del país, sanear las finanzas públicas, haciendo que el poder adquisitivo del salario y del ingreso de las familias pierda su valor.